De los sismos de 1985 a los de 2017 pasaron 32 años. Las consecuencias de estos eventos marcaron la memoria colectiva de la sociedad mexicana. La población demostró fortaleza, ingenio y capacidad de organización, aún sin el apoyo inmediato de las autoridades. Bastó la voluntad de ayudar para obtener resultados positivos que sorprendieron al mundo. Los sismos nos han enseñado que falta mucho por aprender sobre la naturaleza y su comportamiento. Sobre todo, hay muchos retos por alcanzar. En materia de protección civil, la sociedad necesita estar más informada y preparada. Aún desconocemos mucho acerca de las normas de construcción de edificios y viviendas. Los simulacros deben realizarse de forma regular y responsable para actuar oportunamente. Además, es importante saber cómo apoyar a quienes viven una experiencia traumática. Los estudios geológicos sobre nuestro territorio han evolucionado notablemente. También lo han hecho la arquitectura y la ingeniería. Sin embargo, los sismos de 2017 nos han enseñado que hace falta mayor conciencia y voluntad de todos los sectores de gobierno y de la sociedad para evitar principalmente la pérdida de vidas. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Los sismos ocurridos en la historia reciente de nuestro país han marcado el 19 de septiembre como una fecha poco probable de borrar de nuestra memoria individual y colectiva. Recordar es vivir, sentir y actuar. Los sismos son esos fenómenos naturales que alteran en más de un sentido nuestra vida cotidiana. Y para decirlo en palabras sencillas, son el resultado del movimiento de las placas que sostienen nuestro territorio. Esas placas que están como flotando sobre una superficie elástica y que al encontrarse producen energía que puede o no ser perceptible para nosotros. Esos movimientos son muy comunes en el llamado cinturón de fuego al que pertenece México y otros países del mundo y que hace que sean considerados zonas sísmicas. Los temblores también son detonantes de reflexiones, preguntas y oportunidades. Hoy en Inventario 20.1 retomamos los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y que tocaron a miles de personas. Hoy visitamos el Servicio Sismológico Nacional, donde se registra, almacena y distribuye la actividad sísmica de todo el país. Desde 1929 forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces es reconocido por llevar a cabo eficazmente tareas de promoción, difusión e intercambio de datos con la comunidad científica de México y el mundo. En este espacio, segundo a segundo, se genera investigación que se traduce en conocimiento. El Servicio Sismológico Nacional se fundó el 5 de septiembre de 1910, a partir de la creación de la Asociación Sismológica Internacional, que tenía el fin de mejorar la instrumentación sísmica del mundo y reunía a 18 países, entre ellos México. El presidente Porfirio Díaz, después de haber asistido a una reunión en Francia, se compromete a que México instale estaciones sismológicas. Entonces, la primera se instala en ese año, 1904, y para 1910, por decreto presidencial, se funda el Servicio Sismológico Nacional, ya con 9 estaciones en el proyecto. La importancia de tener datos desde 1904, implica que nosotros conocemos cómo se ha comportado la sismicidad en nuestro país desde aquel entonces hasta hoy en día. Fue en 1948 cuando el Servicio Sismológico quedó bajo el resguardo del Instituto de Geofísica en Ciudad Universitaria, donde permanece hasta la actualidad, monitoreando la actividad sísmica del país. Conforme van pasando los años y mejora la tecnología, pues nosotros nos tenemos que mantener a la vanguardia para poder proveer
lo último que se tiene en cuanto a datos sismológicos y que los investigadores puedan descubrir nuevas cosas. Este servicio cuenta con 98 estaciones sísmicas divididas en 63 observatorios sismológicos repartidos en todo el país. 32 observatorios son parte de la red sísmica del Valle de México y 3 más se encuentran en el volcán Tacaná, entre Chiapas y Guatemala. Cada estación cuenta principalmente con sismómetros, acelerómetros y GPS, instrumentos que forman parte de la instalación de equipos de nueva tecnología. Y hoy en día el Servicio Sismológico Nacional opera estaciones sismológicas desde Tijuana hasta Quintana Roo. La estación central, ubicada en Ciudad Universitaria, se divide en áreas operativas de instrumentación, sistemas, servidores, almacenamiento, distribución y monitoreo. Hoy en día los datos se mandan a través de Internet, entonces los usuarios, dígase personas que quieren hacer monitoreo o dígase personas que quieren hacer investigación, entran a nuestros sistemas y se llevan los datos vía Internet. El Servicio Sismológico Nacional cumple con tareas sustantivas de nuestra universidad en la formación de estudiantes y fomenta la investigación científica a nivel mundial. Para TV UNAM, Paulina Gómez. A pocos días de los sismos ocurridos en septiembre pasado, se formaron grupos de apoyo a la sociedad conformados por profesionistas, académicos y estudiantes de distintos semestres. Estas brigadas de la Facultad de Ingeniería realizaron el diagnóstico de distintas viviendas afectadas en la Ciudad de México y hoy nos cuentan parte de su experiencia. El sismo del 19 de septiembre de 2017 marcó un antes y un después en la vida de los estudiantes que participaron en las brigadas de acopio, remoción de escombros y protección civil de la UNAM. Durante las horas posteriores al sismo, aún con los nervios y la adrenalina a flor de piel, se conformaron grupos de apoyo integrados por alumnos de distintas carreras, liderados por profesores. Una de las mayores preocupaciones entre las familias era que sus viviendas hubieran sido afectadas por el movimiento telúrico. Para dar tranquilidad a la ciudadanía, las brigadas de arquitectos e ingenieros brindaron servicios de atención para valorar daños en edificios y casas habitación en distintas zonas de la Ciudad de México. Realmente las horas después del sismo fueron realmente difíciles. La Rectoría y la Facultad de Ingeniería nos pidieron el apoyo para revisar las instalaciones de nuestra casa y además una serie de dependencias universitarias, y eso fue más o menos un total de 91 edificios en pocos días. La verdad, la experiencia fue muy enriquecedora como ingenieros civiles y creo que más como personas. Yo considero que durante el sismo, antes del sismo nosotros nos considerábamos pues ingenieros, estudiantes, pero realmente no veíamos la importancia de lo que estábamos haciendo, y creo que en cuanto nos empezaron a llamar a la par que los doctores, o sea, llamaban doctores e ingenieros, era como, ¿cómo? O sea, también, sí, tienes la misma importancia que un doctor, casi, ¿no? Eres el doctor, pero de las estructuras. Al día siguiente, después del evento, yo trato de contribuir a la sociedad en algo, pero no directamente con las brigadas, sino como voluntario, rescatista. Entonces voy primero a la Colonia del Valle para tratar de ayudar a remover escombros. Después un compañero me invita, me hace la invitación y es cuando me incorporo directamente a las brigadas. Fueron realmente una respuesta muy favorable. Yo creo que es quizás de las cosas que realmente le llenan a uno satisfacción. La gente realmente puso su máximo esfuerzo en eso y fue una respuesta extraordinaria de la gente. No solamente, digamos, de la gente del exterior, sino también de los mismos alumnos. Veían la posibilidad en este, digamos, desastre de aprender cosas que difícilmente podemos enseñarles en las aulas. La experiencia fue muy variada, porque no solo estás aplicando ingeniería, sino que también estás tratando con muchas personas. Y esas experiencias son muy complicadas, tienen diferentes sentimientos, porque no solo estás viendo la desgracia de las personas, sino que también tienes que ver cómo ayudarlas, y pues no es ponerte a llorar con ellos, sino cómo encontrar la solución. Así, futuros médicos, psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros y arquitectos salieron de las aulas y pusieron en práctica sus conocimientos. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.
Las redes sociales han marcado la manera en la que percibimos nuestra realidad. Durante el mes de septiembre, estas herramientas de la información permitieron conocer la situación en tiempo real a partir de la ubicación o de las personas, e incluso también la ayuda que se necesitaba en determinados momentos. Hoy, un académico universitario nos habla de este binomio, redes sociales y desastres naturales. Las redes sociales marcaron la diferencia en el flujo de información y la velocidad de reacción en el sismo del 19 de septiembre de 2017, logrando que la participación ciudadana fuera organizada, rápida y eficaz. Nos ayudaron a entender en tiempo real la magnitud del sismo, qué era lo que estaba pasando, quién había sufrido daños, dónde se habían sufrido daños, dónde había edificios caídos, dónde había víctimas, dónde se necesitaba ayuda, y la verdad es que también ayudó a que las personas que iban a ayudar se organizaran en tiempo récord. En menos de 2 horas ya estábamos, después de que había acabado el sismo, ya había brigadas ayudando a quitar escombros, ayudando a entregar comida, ayudando a trasladar heridos y demás. Digamos que las redes sociales lo que hicieron también fue ayudar a corroborar la información, a verificar la información. De hecho, recordemos que surgió el hashtag verificado19S, que fue uno de los primeros intentos por luchar contra las noticias falsas aquí en la ciudad respecto de la información que estaba circulando, que era demasiado. Uno de los principales momentos en donde hay o se puede causar una crisis de información es bajo 2 principios. Cuando no hay información concreta, es decir, cuando no hay una postura oficial o las autoridades no han dicho exactamente qué está pasando. O 2, cuando las autoridades empiezan a tener opiniones diferentes o empieza a circular información diferente. Lo mejor en este caso es efectivamente tener sitios oficiales, tener sitios verificados en donde nosotros podamos acceder a la información en tiempo real y saber concretamente qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que podamos tomar una decisión. Los jóvenes se unieron a través del uso de las redes sociales y contribuyeron a organizar a la sociedad civil. Salieron de sus casas para brindar apoyo, verificar información y demostrar su solidaridad con los mexicanos y no una actitud apática o desinteresada. De repente criticábamos mucho a la generación de millennials, a la generación de centennials, que todo el día estaban metidos en el celular, que todo el día estaban digamos, compartiendo contenido superfluo en las redes sociales, y sin embargo, cuando llegó el momento, cuando se les requirió, lo que ellos hicieron fue guardar su celular en la bolsa trasera de su pantalón y empezar a ayudar en tiempo real a quien así lo necesitara. La tecnología nos ayudó no solamente a enterarnos en tiempo real de la magnitud de lo que estábamos viviendo, sino que al mismo tiempo nos permitió ayudarnos y sacar ese sentimiento solidario que es tan mexicano, tan nuestro, y que además los grandes protagonistas en este caso fueron los jóvenes. En medio de la sorpresa, el caos y la destrucción, una vez más sorprendió la capacidad de organización, la solidaridad, la fuerza y la empatía de los ciudadanos. Hoy nuestra postal está dedicada a algunas de esas acciones con sello universitario que tuvieron fuerza durante septiembre del 2017, y enseguida una pausa, no te vayas.
Dada la magnitud de los sismos, la reconstrucción no podía ser inmediata. La Facultad de Arquitectura continúa brindando apoyo a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas y hace unos días presentó un proyecto en colaboración con la Delegación Tlalpan. El sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, ocasionó el derrumbe de una treintena de edificios en la Ciudad de México y dejó a su paso miles de viviendas dañadas. En la Delegación Tlalpan, decenas de familias se quedaron sin patrimonio, obligándolos a habilitar campamentos para vivir temporalmente. La Facultad de Arquitectura entregó a algunas de las familias de esta zona proyectos conformados por planos, dibujos y esquemas con información detallada para definir adecuadamente la reparación, reestructuración y reposición de sus viviendas. Los proyectos contemplan no solo el proyecto arquitectónico, sino el proyecto arquitectónico, las soluciones estructurales que se dieron también. Se buscó generar soluciones estructurales que fueran de fácil ejecución, tomando en consideración que mucho de la vivienda es de autoproducción o autoconstrucción. Se integraron todos los elementos necesarios desde calentamiento de agua, reciclaje de agua, para que esto se convierta en una experiencia para la comunidad y que se puedan replicar estos proyectos. Algunas de las brigadas siguieron trabajando meses después del sismo en la inspección de las viviendas con el fin de valorar los daños estructurales. Creo que hicimos un trabajo de solidaridad. El estar con ellos, el acompañarlos en un momento pues, de incertidumbre, de caos y también creo de una pérdida de su patrimonio. El Laboratorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura sigue participando de manera activa en la recolección, clasificación y mapeo de información de las viviendas afectadas en la Ciudad de México. Con la facultad también hemos trabajado con la información para que ellos puedan encontrar en qué partes es que se necesita más apoyo, qué tipo de apoyo y a qué grado, para que puedan ir teniendo como un preámbulo antes de llegar a un proyecto específico, sino teniendo el contexto general de la ciudad y poder apoyar a la población que más lo requiere. A 12 meses del terremoto, México sigue en pie de lucha y los programas de reconstrucción de viviendas en los que participa la UNAM se realizan constantemente para garantizar la recuperación del patrimonio. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Hablemos ahora de esa ayuda que no se cuenta por toneladas. Hace unos días conversamos con la doctora Silvia Morales Chainé sobre el trabajo realizado durante todos estos meses en la Facultad de Psicología de la UNAM y también sobre los retos que están por venir. Desesperación, incertidumbre y miedo son las primeras reacciones que una persona puede experimentar durante y después de un sismo. La universidad, a través de la Facultad de Psicología, sigue brindando apoyo a los afectados. Claro, fue un evento en el que tanto académicos, pero particularmente estudiantes, se sumaron y trabajadores, se sumaron a la serie de brigadas que armamos en los distintos niveles, desde el primer apoyo psicológico en aquellos edificios colapsados hasta el apoyo inmediato posterior y a los meses de haber ocurrido el evento. Por medio de la vía telefónica, una gran cantidad de llamadas, más de 2,000 llamadas telefónicas en las primeras 2 semanas, donde además de orientación y consejería también se daba una derivación oportuna a la atención presencial inmediata en nuestros escenarios. Trabajamos en una red de colaboración entre obviamente la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, el CENAPRED, la Organización Panamericana de la Salud y obviamente Secretaría de Salud. De hecho, a partir de esa serie de redes y colaboraciones logramos publicar un primer informe general donde todas las instancias colaboramos en todos los niveles, desde la detección del riesgo hasta la atención, consejería breve, la intervención y el tratamiento más prolongado. Actualmente, la Facultad de Psicología realiza investigaciones para identificar personas con mayor vulnerabilidad a estrés postraumático y establecer estrategias efectivas para enfrentar con mayor fortaleza eventualidades como estas. Para TV UNAM, Chantal Triana.
Además de las acciones humanas en situación de desastre, existen otras posibilidades que benefician a la sociedad. Tal es el caso del programa de perros de búsqueda y rescate de la UNAM, que surgió en 1987 a raíz de los sismos del 85. ¿Y cuáles son sus próximos planes ya? Tenemos en formación más de 15 perros, pero tenemos certificados, creo que ahorita 6. Gary es un pastor belga traído de España por su manejador, David Cáceres. Ambos conforman un binomio capaz de brindar apoyo en situaciones de riesgo, que además ponen en alto los colores azul y oro, al clasificarse como participantes en el Campeonato Mundial de Perros de Rescate que se realiza en Eslovenia. Lejos de ganar sería más bien ir a probarte con equipos europeos, que ellos tienen en la especialidad cientos de años, ¿no? Nos llevan mucha ventaja en ese aspecto, entonces nosotros seríamos ahorita el primer equipo mexicano que podría participar en estas competencias, y sería, creo, medirnos y ver en qué nivel estamos realmente. Tuvimos la oportunidad de clasificar en el lugar 33 de 108, cosa que creo que está bastante bien. Alto, allá abajo. El programa de perros de búsqueda y rescate de la UNAM es voluntario y es uno de los equipos especializados para localizar a personas atrapadas en estructuras colapsadas. La universidad nos ayuda mucho en este aspecto de tener nuestro campo, nuestra aula, nuestro saloncito ahí de usos múltiples, y también contamos con el apoyo de nuestro coordinador, que es empleado de la universidad, y él nos muestra las bases técnicas del adiestramiento de los perros. Arriba. Pabulle. Ven. Con 8 años de experiencia, Gary está a punto de alcanzar la edad límite para rendir al 100 como perro rescatista. Ahí. Ah, sí. En 2011 creo que fue como la primera que él tuvo chance internacional de salir con nuestro coordinador, Julio Velázquez, y fue a Japón después del sismo y posterior tsunami que hubo allá. Ah, sí. No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre y con un poco de voluntad y dedicación puede ser el mejor aliado para salvar vidas. Para TV UNAM, Eduardo Rodríguez. Bien, gordito. ¿Qué tipo de sismo fue el que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y cuáles fueron sus diferencias y similitudes con el del 2017? Hoy en Entre Palabras vamos a hablar de los sismos, una amenaza cotidiana, publicación que por un lado responde distintas preguntas sobre este fenómeno y por el otro sugiere algunas acciones para disminuir los riesgos. ¿Qué debemos hacer para tratar de disminuir los riesgos y consecuencias que puede ocasionar un sismo? Nuestro país se encuentra en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo. Está rodeado de 5 placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, Pacífico, Ribera y del Caribe. Su constante movimiento y choque hace que en México se produzcan aproximadamente 50 sismos diarios con un promedio de 3.5 de magnitud. Los sismos, una amenaza cotidiana, es un libro de Víctor Cruz Atienza, investigador y sismólogo de la UNAM, quien presenta 2 ediciones para comprender la Tierra, entender su geología y a los sismos como un fenómeno natural y cotidiano en México y otras partes del mundo. ¿Cómo estudian los sismólogos el movimiento de la Tierra? ¿Por qué tiembla? ¿Qué se está haciendo para reducir el riesgo por estos fenómenos? Son algunas de las preguntas que se responden estas publicaciones ilustradas, que reúnen imágenes en 3D, fotografías, gráficos y mapas en un lenguaje coloquial. La segunda edición de este título, que saldrá próximamente a la venta, aborda toda la explicación científica de los sismos de septiembre del 2017, además de mostrar parte del trabajo que se está realizando en las costas del estado de Guerrero por investigadores de la UNAM. Conocer los sismos, estar informados y actuar oportunamente son parte de los objetivos de estos libros dirigidos para todo tipo de lectores. Los sismos, una amenaza cotidiana, primera y segunda edición, son publicados por la editorial La Caja de Cerillos. Para TV UNAM, Paulina Gómez. Muchas veces resulta complicado narrar los hechos ocurridos e identificar las sensaciones acumuladas durante las primeras horas, días y semanas después de un sismo. Las cifras y los datos son una posibilidad de retratar lo ocurrido en septiembre del 2017.
Sentir miedo ante cualquier tipo de desastre es una reacción natural. Sin embargo, existen distintas opciones para afrontar de la mejor manera esas situaciones que podrían paralizarnos y en muchas ocasiones empeorar nuestra situación. Resulta indispensable mantenernos informados, prever, actuar y asumir con responsabilidad y ética ese papel que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad. Con esto terminamos nuestro inventario de hoy y los veo aquí la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós.